Después de después de las 6:20 había unos talleres que eran voluntarios, o sea, uno los hacía porque quería. Entonces, ahí había talleres de folclore y uno de los talleres era un taller de guitarra. Después había otro taller que era de instrumentos aerófonos, que los aerófonos son los de viento, que había pincuyo, que el pincuyo es muy parecido a la quena, es un instrumento que se toca, es muy parecido a la quena, pero más fácil, porque uno tiene que soplar y ya está, no tiene que acomodar la boca. Mm. Y bueno, ahí estuve en esos talleres, era básicamente dedicado al folclore. Y bueno, ahí eso fue en casi 30 años, hace casi 30 años. Claro. Este, y bueno, había talleres de guitarra y de vientos, y después había un taller que se llamaba Conjunto Instrumental, que es un ensamble instrumental, que bueno, éramos varios, que algunos tocaban la guitarra, otros tocábamos la quena, otros la percusión, otros el bajo, bueno, y ahí hacíamos un ensamble. Sí, Así que ya pasó 3 décadas claro, prácticamente. sí, yo me acuerdo ahí en el Colegio Nacional Mariano Moreno, que estamos hablando Claro, de sí, ese colegio. tal cual. Yo me acuerdo que había mucha movida de los compañeros, los alumnos, se formaban bandas inclusive, pero yo lo que recuerdo principalmente va, y digo esto porque con Guillermo compartimos el mismo colegio, ¿no? Si bien yo soy un poquito más grande. Yo recuerdo las clases de música eran más teóricas, incluso se llamaba apreciación musical. No es que tenía la posibilidad de tocar instrumentos, pero yo ignoraba que después de clase, extracurricularmente, había talleres de música. Eso no lo sabía. Y no sé si el resto de mis compañeros que tenían bandas en el colegio asistían a esos talleres. Pero bueno, ¿esos talleres los daban profesores del colegio también o eran otros docentes? No, no, en la época en la que yo estuve eran exalumnos del Moreno. O sea, los talleres empezaron creo que en los 80 más o menos, en la década del Sí. 80. Había algunos profesores, habían algunos alumnos de secundario que iban a los talleres y después esos mismos alumnos eran los profesores de los talleres, unos años más tarde cuando me tocó a mí. Y bueno, y nada, o sea, gente que después tuvo sus carreras vinculadas a la música, después enseñó en conservatorios. eh, y sí, bueno, y lo que hacíamos después también era una vez por año, íbamos a una competencia en Córdoba que iban colegios secundarios de todo el país, que era una competencia de folclore, una competencia este, en música y en danza. Yo estaba más especializado en la parte de música, no en Claro, la danza. claro. De caradura alguna vez me metí en la parte de danza, pero de caradura. Sin competir. Pero no, claro, sí, sí. Y entonces, bueno, cada colegio, que eran de todo el país, o sea, no te digo que todos los colegios de todo el país, no, pero sí que los colegios que iban de toda la zona del país. Claro. Presentaban, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Un conjunto instrumental y había una competencia. Después habían premios o solistas de canto también había. Y bueno, el colegio fue muchas veces, fuimos bastantes veces, digamos, todos los años. Bueno, voy a presentar ahora a Mariana Códega Carvajal. Bienvenida, Mariana. Buenas, ¿cómo va? Estamos abriendo el micrófono. Ahí está. ¿Qué, ¿En qué época podría usarse la quena? Porque yo en algunos tipos de música no me veo en el rock con la quena. Pues, es tipo celta. Sí. Claro. Eh, Se nos fue, ¿no? Dale.
Ahí está. Volvemos del corte, ahora sí, Guillermo estaba respondiendo a Mariana sobre la quena y otros Sí. géneros musicales. Hablamos antes de que la quena se puede utilizar en el tango, obviamente en el Mm. folclore, la música del altiplano ya lo sabemos, pero en el rock también se puede utilizar, ¿no? Un instrumento como la quena. Sí, no, no es lo más común, ¿eh? No es lo más común, pero se puede, se puede. Por ejemplo, yo toqué algunos, o sea, depende de cada tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en el reggae se puede usar, en el candombe, en el chamamé. O sea, no es lo más común, ¿sí? Claro. Pero bueno, no, se puede. Alguna cosita se puede. Bien, voy a presentar ahora a Lauri, ahí en zona sur. Hola Lauri, ¿todo bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Eh, no quería saber que no aprendí a dibujar. Eh, que Ah, quería saber cómo aprendí a dibujar. ¿cómo aprendiste a dibujar? Que tus dibujos son espectaculares. No, no, bueno. Bueno, gracias por el elogio. No, o sea, bueno, primero copiando lo que hagan los demás, copiando lo que hagan los demás, eso al principio es así. Y después, bueno, viendo, por ejemplo, algunas cosas en común que pueden tener todos los dibujos. Por ejemplo, o sea, tomando conciencia de algunas cosas en común. Por ejemplo, si vas a dibujar un paisaje, bueno, muchísimas veces los paisajes tienen una línea que presenta un horizonte, no siempre es así, porque puede haber montañas también, Mm, pero muchas veces un horizonte, ver el punto de fuga, que eso sirve para la perspectiva. Y después, ¿cómo podés aprender? Bueno, podés tomar, o sea, desde ya que podés tomar clases, podés ver tutoriales en YouTube, mm, pero una cosa que es fundamental, es practicando mucho. Esto tanto en el dibujo como en la música. mm. ¿Sí? La práctica es fundamental. Y bueno, vos tuviste la oportunidad de publicar también, de ilustrar algunos libros, ¿no? Hay un libro muy lindo que yo encontré una vez con textos de Carla Manfredi y también de tu padre, Jorge o Bruno, como lo conocemos nosotros. Eh, Eh, ¿Ese fue el único libro que tuviste oportunidad de ilustrar o tenés otras publicaciones también? ese fue lo que, la publicación que hice, sí, sí, sí. Sí, en ese creo que había hecho alguna historieta, Claro. que yo cuando era chico también me gustaban las historias, bueno, ahora de grande también, ¿no? Eh, que algunas veces uno lo ve al género de la historieta como una cosa menor o como una cosa medio infantil, Claro. y la verdad que no es así. O sea, en las historietas tenés dibujos y guiones también muy profesionales, muy bien hechos. Y Ujú. bueno, y de chico, sí, yo hacía historietas, con cosas que inventaba. Y bueno, sí, una de las publicaciones que hice fue en el libro de Carlos, sí, Ujú. sí, sí. Voy a presentar ahora a Gabriela López Marín, ahí directamente desde Bransen. Bienvenida, Gaby. ¿Ya Miguel se les cortó a todos o fue...? No, se le fue cortando a Guillermo, se le cortó dos veces y a vos se te cortó una vez, pero estamos en el aire. Por eso pregunto, a ver si era Ahora mío. te escuchamos bien, te escuchamos muy bien. Eh, ¿A qué edad aprendiste a dibujar? Y aprendí o sea, empecé, digamos, a aprender, uno siempre aprende y siempre quedan cosas para aprender, ¿no? Pero bueno, empecé a dibujar de chiquito, desde, no sé, de muy chico.
desde que tengo memoria, más o menos. Creo que antes de la primaria ya. O sea, bueno, todos los chicos, ¿no? Mal que mal, siempre hacen algún dibujo, pero bueno, sí, yo me metía más, eh, antes de la primaria empecé a dibujar. O sea, antes de primer grado. Presento ahora a Joan Manuel. Hola, Joan. Bienvenido. Una cosa, pero una aclaración, ¿puedo hacer una Sí, aclaración? ¿cómo no? Sí, sí. No, porque quedó medio feo eso que dije mal que mal, todos los chicos hacen dibujo, queda medio feo. No, lo que quise decir es que de acuerdo a sus posibilidades, todos los chicos hacen de acuerdo este, a, a la edad que tienen, ¿no? Claro, claro. A su evolución también. Sí. Ujú. Sí, 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 está claro. Ahora sí, Joan, bienvenido. Eh, Hola, una alegría gracias. volverte a ver. Eh, eh, Hola, me Juan. pregunta, ¿hace cuánto de músico? Pero no llegué a escuchar bien. ¿Hace cuánto de músico? Y hace más o menos 30 años, más o menos. O sea, yo la guitarra más o menos hace 30 años. Porque me acuerdo que estaba terminando la primaria, empezando el secundario, por esa época fue. O sea, 94, 95, 96, más o menos hace 30 años. Y después el piano un poquito antes, en realidad, que me enseñaba mi mamá, que mi mamá también tocaba el piano, o teníamos un piano en mi casa, y habían libros de música, partituras, todas esas cosas, y bueno, ya desde antes, pero bueno, más en serio fue, bueno, no, lo del piano también fue, era en serio, porque era un estudio también, pero bueno, pongamos 30 años. Y, Muchas gracias. No, por favor. y en los talleres en los que asistías después de clase, ahí pudiste formar alguna banda, te hiciste amigos ahí, hubo alguna continuidad, aparte además de ir a competir ahí a los torneos que vos hiciste, de danza y de música, ¿pudiste formar una banda, algo estable? Eh, Em, o sea, lo de tocar era solamente ahí en los talleres. Después, así una banda extra, no. Eso no lo hicimos. Sí que después nos veíamos, por ejemplo, para jugar al fútbol Mm. o para jugar a las cartas o lo que sea, ¿no? Pero, pero sí, no, la banda, o sea, tocar fue solamente para los talleres, para lo del colegio. Y, y bueno, sí, eso, solamente en ese lugar. Bien, voy a saludar ahora a Rosario Noguera. Bienvenida, Rosario. ¿Cómo andan? ¿Alguna preguntilla? Bueno, Sí, dos. Bueno, vamos por la primera. Eh, ¿cómo pudiste, cómo llegaste a hacer las dos cosas? Música y pintar, para dibujar. perdón, no escuché bien, ¿cómo? ¿Cómo llegaste a dibujar y hacer música? Las dos cosas a la vez. No, porque me gustan las dos cosas. Si a uno le gustan esas dos cosas, lo puede hacer tranquilamente. Hay mucha gente que hace actividades variadas. ¿Sí? Siempre, si a uno le gusta, se tiene que meter. No hay por qué dedicarse solamente a una sola cosa. ¿Y la segunda pregunta? No es lo mismo. ¿Cómo hizo para hacer Ya, las dos cosas a la vez? la pregunta compuesta. Claro, porque No, me es dijo, eso. Es eso, es porque a uno le gusta y va haciendo las cosas que le gustan. no, pero las dos cosas al mismo tiempo, o sea, a eso me refería yo. No, bueno, pero uno, o sea, se puede. Si uno tiene ganas, lo puede hacer. Lo puede hacer. No hay problema con eso. ¿Y vos ¿Y después hace cuánto que febrero?
¿Cómo? ¿Hace cuánto había dicho que decías esto? Y van 30 años más o menos. ¿Y cuándo entraste a la escuela de música popular de Avellaneda? ¿Cuando terminaste el colegio? No, no, empecé mientras cursaba, que bueno, en esa época medio como que me volvía loco porque bueno, estaba Mm, la escuela de música de Avellaneda, después en el colegio, después los talleres ESA, y sí, sí, hice un par de años mientras cursaba el secundario. ujú. Y bueno, vos también tuviste un interés por la biología, ¿puede ser? ¿Vos estudiaste ciencias biológicas o algo parecido, ¿no? Sí, sí, no, biología, era ciencias biológicas, que era desde el punto de, o sea, era un aprendizaje, era una actividad científica, ¿sí? No, o sea, Mm, la biología no era solo saberse los nombres de los animales o los nombres de las plantas, sino que era una cosa este, más compleja, ¿sí? claro. Saber, o sea, comprender los funcionamientos de cómo de cómo funciona la vida desde muchos aspectos diferentes, ¿sí? Desde cómo evolucionó, desde cómo se relaciona con el ambiente, de cómo es la competencia entre distintos seres vivos, porque una de las cosas que se dice siempre, la frase hecha de la naturaleza es paz y armonía, Mm, y resulta que muchas veces no es así, hay claro. una competencia bastante fuerte, ¿sí? Porque imagínate que distintas especies, distintos seres vivos quieren competir por los mismos recursos y no se piden por favor las cosas. Claro. Así que, este, bueno, Algo y así. nada, y también ver la biología desde el punto de vista experimental, de de cómo influyen diferentes variables, por ejemplo, manteniendo una variable, por ejemplo, tenés un lugar, dejás, por decirlo muy sencillo, suponete que estás en un lugar, mantenés la misma cantidad de comida, pero aumentás o disminuís la temperatura y eso influye. Mm. O mantenés la misma cantidad de comida y aumentás o disminuís la luz y eso también influye. Y bueno, era el estudio de la vida, Ajá. ¿Hiciste toda la desde muchos carrera? puntos de vista. No, no, ahí no terminé, no terminé. No, no. Estuve hasta la mitad, más o menos. Ah, pero Estuve hasta la mitad. veo que te interesaba. ¿Eh? Veo que te interesaba ¿Cómo? bastante. Sí, sí, sí. Mm, Sí, después me metí más para educación, claro. que es en lo que estoy ahora, que bueno, ahí estoy eh, en escuelas primarias y un poco de secundarias también. Ajá. Sí, o sea, en escuelas primarias de maestro de grado y secundaria algunas materias también. Bien. Vuelvo ahora. Algunas como matemáticas, lengua y literatura, esas cosas, sí. Ah, o sea, general, no solo música. O sea, en escuelas estoy de profe De de maestro, claro, primaria, no, maestro. Mm. claro, no de profe de música, sino de profe, el profe, el del aula. Ah, claro. Maestro de como de general, ¿no? No sé cómo. Claro, sí, 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 sí. Buenísimo. Vamos con Karina nuevamente. Cari, ¿estás por ahí? Sí, me perdí, pero yo Acércate tenía una, al micrófono, no se te escucha tenía bien. una pregunta para hacerle, pero me perdí justo en el tiempo. Bien, ¿me puedes, para poder hacerle la pregunta? Eh, ¿Puedes hacérsela ahora? Pero acércate al pero, micrófono. de qué están hablando si yo me Ah, puedo... bueno, no, no, estamos repasando un poco la trayectoria de Guillermo. Nos contó, bueno, su dedicación principal a la música, pero también a la docencia actualmente, tanto en el nivel primario como... Ahí voy, bien.
estamos con Guillermo igual. Sí, 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 seguimos con Guillermo. Bueno, aprovecho y te pregunto, ¿cómo ves desde tu rol activo en la docencia, cómo ves en general la educación? No sé si trabajás en escuela pública, en escuela privada, ¿cómo ves un poco el panorama? Bueno, el panorama hoy por hoy no es muy alentador, porque la verdad que los chicos están aprendiendo muy poco de lo que deberían aprender, tanto en públicas como en privadas. Sí, En privadas, lo que yo conozco no difiere mucho de la pública. Eh, Porque bueno, en esta época, hoy, muy difícil que le tomes un examen a un chico y lo desapruebes, porque vas a tener problemas por todos lados, claro. de los padres, como bueno, nada, de diferentes lados. Pero bueno, igual yo no digo que la educación haya que tomar exámenes para desaprobar a los chicos, no, no es la idea, pero sí que, este, una de las cosas que tiene que haber en la educación es que los chicos se sienten a estudiar. Y eso la verdad que hoy está flojo, Mm, hoy está flojo. Eh, en ese sentido, los padres deberían acompañar a la docencia. Muchas veces se pone, este, muchas veces se pone a los padres por un lado y a los docentes por el otro, pero tendríamos que estar tirando para el mismo lado. claro, la O comunidad sea, si educativa. decimos que los chicos tienen que estudiar y ningún padre te va a decir, no, no, o la mayoría, ¿no? Porque siempre encontrás. O sea, es poco probable que los padres te digan, no, no, no tienen que, o sea, todos te van a decir, o prácticamente todos te van a decir, sí, tienen que estudiar. Bueno, pero eso se tiene que traducir en los hechos. Si los padres no se encargan, no toman la responsabilidad, no controlan que los chicos estudien, es complicado. Mm. Vos estás hablando en tu experiencia en los dos niveles, ¿no? En primaria y Sí, en... sí, 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 en primaria y secundaria y en pública y privada. Ujú. Y tienen que mandar, pues es muy básico lo que estoy diciendo, pero no pasa eso. Mm. Los padres tienen que mandar a los chicos a la escuela. Y eso, en esta época, es una cosa obvia, pero no pasa. O sea, hay mucho ausentismo Ajá. y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bien, O estamos sea, en... yo, por ejemplo, tuve. Yo ahora el año pasado agarré un grado que estaba muy patas para arriba, porque los chicos no tenían organización, las carpetas eran un desastre, también había mucho ausentismo, no tenían el hábito de estudiar, y bueno, después de mucho esfuerzo lo logré sacar adelante, pero hay que remar mucho, hay que remar mucho, ¿Qué hay que grado era? remar. Los tomé en cuarto y bueno, estuve, o sea, desde mediados del año pasado, perdón, desde mediados de 2024, 2023, Mm. hasta ahora 2024. O sea, de 2023 y 2024. Claro, Y sí, los agarré en cuarto y los despedí en quinto. mm, Y, y bueno, el panorama hoy por hoy en la educación argentina no es muy alentador. Pero igual hay muchas cosas en común con otros países, porque por ejemplo, vos ves la situación en otros países y faltas de respeto a docentes hay en otros países también. No es algo de Argentina, es ujú, algo de- de la época que claro. bueno, que nos toca vivir. Ujú, O sea, la figura del docente antes era muy respetada y hoy no lo es, hoy no lo es. ajá. Tenemos muchas veces que lidiar con falta de respeto, agresiones verbales o agresiones físicas.
a mí por lo menos no me pasó, pero sí que hay muchos casos Esto no respeta eso, de, Miguel. de docentes agredidos. Sí, sí. Bueno, Guillermo, Ella nos no se quedamos respeta sin eso. tiempo. No sé, Cari, ¿querés agregar algo antes de cerrar, antes de despedirlo? Sí, iba a decir que no se respeta eso ya. Ya los chicos ya son otra cosa para estudiar. Ya los chicos se ponen a jugar a la Play y la historia no les importa. A cualquier Sí. cosa. Y bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, uno tiene que, más que, o sea, yo lo que hago no voy por el lado de la imposición, sino por el lado del convencimiento, este, del persuadir para que los Difícil chicos se hacer pongan eso. las pilas. Yo no. Bien, se está por cortar, Guillermo. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista y bueno, ha sido un placer realmente. Bueno, igualmente, gracias a ustedes, espero que siga todo bien por ahí. Bien, nos encontramos después de la pausa. Nos vemos en unos minutitos. Dale, dale. Gracias. Chao, gracias, hasta luego.